Grabando. Buenas noches, profesor. En este caso nos corresponde hacer la exposición del ejercicio 2 junto a mis compañeros. Hablaremos a lo que corresponde el ejercicio, es decir, el sistema de admisión y matrícula académica. Mm, ya. Mm, ya, bueno, en este caso hablaré de matrícula Model Java. Aquí se ve el código donde podemos visualizar el Public Class Matrícula Model, que es el que crea la clase que representa la matrícula. El ID matrícula que almacena el identificador único de la matrícula, el código alumno que guarda el código del estudiante, el nombre completo que almacena los nombres y apellidos del estudiante, la carrera, el ciclo que guarda el ciclo académico, el estado donde se puede ver si puede ser postulante, matriculado o retirado, el costo de crédito, la fecha para matrícula y el monto congelado. Esta clase representa los datos de una matrícula académica. Cada atributo corresponde a una columna de la tabla matrículas de la base de datos. Aquí se almacenan datos como el código del estudiante, su nombre, la carrera, el ciclo, el estado y el costo por crédito. Se utilizan tipos especiales como Big Decimal, el que está aquí, para manejar correctamente valores monetarios y Local Date para almacenar fechas. Esta clase sirve para transportar la información entre formulario, servlet y la base de datos. Pasamos a matrícula model, que vendría a ser el constructor que se ejecuta cuando se crea un objeto vacío. El estado, que es el del postulante. El local date node, que coloca automáticamente la fecha actual. El Big Decimal Zero, que inicia los valores monetarios en cero. El constructor restablece valores iniciales para evitar que los campos queden vacíos. Cuando se crea una matrícula nueva, el estado será postulante. La fecha se obtiene automáticamente mediante el local date node. Además, el costo por crédito y el monto congelado comienzan en cero, evitando errores y valores nulos. A ver, y esto sería el calcular costo total. Bueno, el calcular costo total vendría a ser el método que calcula el pago total. El, el equal signor sería el que compara los estados sin diferenciar mayúsculas ni minúsculas. Si el estudiante está retirado, devuelve el monto congelado. Si el costo por crédito está vacío, devuelve cero. Y el multiply multiplica el costo por crédito por 20 créditos. Este método calcula el costo total de la matrícula. El sistema considera una carga académica de 20 créditos, por lo que multiplica el costo de cada crédito por esa cantidad. Si el estudiante está retirado, el sistema ya no recalcula el monto y devuelve el valor que fue congelado anteriormente. Así se conserva el importe registrado al momento de retiro. Pasamos a clase conexión Java. Esto vendría a ser el URL, que contiene la dirección del SQL Server. El localhost, perdón, que sería el 1433, vendría a ser el que indica que el SQL está instalado en la misma computadora, en el mismo dispositivo. El database vendría a ser el que especifica la base de datos utilizada. El encrypt true sería el que habilita la conexión cifrada y acá podemos también visualizar el usuario, que en este caso sería SA, y la clave, que sería admin1234. La clase conexión contiene toda la información necesaria para establecer la conexión del SQL Server. La URL específica del servidor, el puerto y la base de datos llamada db-matrícula. También almacena el usuario y la contraseña. Centralizar esta configuración facilita el mantenimiento del proyecto, ya que las demás clases pueden reutilizar la misma conexión sin repetir el código. Ahora pasamos con el static,
que vendría a ser el bloque que se ejecuta una sola vez cuando se carga la clase, el clase forName, que vendría a ser la carga del controlador JDBC de SQL Server, el try que intenta ejecutar la carga del controlador y el catch que captura el error si un controlador no está instalado. Y por último, podemos ver este código que interpreta que detiene la ejecución y muestra el mensaje correspondiente. Este en bloque se encarga de cargar el controlador JDBC de SQL Server. Dicho controlador permite que Java pueda comunicarse con la base de datos si el driver no está disponible en el proyecto. El programa genera un mensaje de error indicando el problema, lo que facilita detectar rápidamente la falta de dependencia necesaria. Y luego seguimos con el método para obtener la conexión, que sería que el public static permite utilizar el método sin crear un objeto de la clase, el connection que devuelve una conexión activa con la base de datos, el driver manager que abre la conexión utilizando los datos proporcionados y se envían la URL, el usuario y la contraseña. Y el método de obtener conexión establece una conexión con el SQL Server mediante Driver Manager. Para ello utiliza la URL, el usuario y la contraseña definidos previamente en la clase. La conexión obtenida será por la clase matrícula de datos para ejecutar consultas y operaciones sobre la base de datos. Al ser un método estático, puede invocarse directamente con conexión.obtener conexión sin necesidad de crear un objeto de la clase. Le doy el pase a mi compañera. Muy buenas noches. Le saluda Marta Lozano. Me ha tocado la parte de la interfaz y la parte patrón DAO. La interfaz de la matrícula Java. Comenzamos con la interfaz y matrícula. Esto es básicamente un contrato. Aquí no programamos la lógica, solo definimos qué operaciones debe tener el sistema. En este caso puede ser registrar, listar, buscar, actualizar, eliminar y validar. Si un código está duplicado, al usar esta interfase, aseguramos que cualquier clase que maneje datos respete exactamente esta misma estructura, a excepción el SQL exception. Está declarada porque trabajaremos directamente con la base de datos. Lo que es matrícula datos, aquí demostramos el uso del patrón DAO. La clase de matrícula de datos implementa y matrícula. ¿Qué logramos con esto? Que la lógica para conectarnos a la base de datos esté 100% aislada. La vista y el controlador no saben cómo se guardan los datos, solo llaman a la interfaz. Esto hace que el proyecto sea modular y fácil de mantener. En el caso de método de registrar, para guardar una matrícula, armamos la consulta insert, utilizando signos de interrogaciones como comodines. En el método de registrar usamos una prepare statement para reemplazar estos comodines como los datos reales del alumno. Es clave por seguridad, ya que evite ataques de inyección SQL. Al final, lo que ejecutamos es el execute update. Si no devuelve un número mayor a cero, significa que la fila se insertó con éxito. Además, usamos un try once resource para que la conexión a la base de datos se cierre solamente al terminar. El método listar ejecuta una consulta select para traer todas las matrículas, base de datos que no corresponden con un result set, que es como una tabla. Mediante un ciclo while leemos fila por fila, convertimos cada registro en un objeto Java y lo guardamos en una lista. Esta lista es la que enviamos a la vista web para llenar a la tabla de la pantalla. El método buscar por se usa cuando queremos editar o ver el detalle de un alumno en específico. Lo que pasamos el ID matrícula, la consulta filtra es el ID y si lo encontramos nos devuelve el objeto cargado con sus datos. Si no existe, nos retorna null. Por último, tenemos lo que es la modificación y el borrado. En actualizar pasamos todos los nuevos datos del formulario del 1 al 8 y en el parámetro 9 enviamos el ID del registro a modificar para no alterar a otros alumnos. En eliminar simplemente enviamos el ID en un delay. En ambos casos, si execute update modifica al menos una fila y el método confirma devolviendo true.
Le doy pase a mi compañero Mateo. ¿Qué tal? Buenas, soy Mateo. A mí me toca lo que es la matrícula Server, que ahorita lo que están viendo en pantalla es el intermediario que recibe las solicitudes web del usuario, aplica las reglas del negocio y comunica la interfaz gráfica, que podemos ver en el JCP. Con la base de datos a través de la capa DAO, configuramos la inicialización, anotación y herencia. Como podemos ver en el programa, vemos que está el web servlet extendido de http.servlet para atender peticiones en esa ruta. Ciclo de vida. Al arrancar el servlet, iniciamos los implementos DAO, matrícula de datos, new matriculados, para tener acceso a la base de datos una sola vez. Como pueden ver, está bien estructurado y se entiende de forma clara y precisa. Seguimos con lo que es la gestión de petición HTTP. Doget es la navegación y lectura. Configuración de la clasificación de UFT8. Lee el parámetro de acción para dirigir el flujo según la opción elegida. Debemos mostrar, obtiene la matrícula con listar y reenvía los datos al index.jcp. Como vemos, el nuevo prepara un objetivo con datos por defecto, postulante y fecha actual, y abre formularios de .jcp. Editar y eliminar. Carga o elimina registros específicos. Más que nada es una forma sencilla de implementar o eliminar. El default o inicio. Redirige a la pantalla principal, o sea, arrancarle el programa. Y el do post procesamiento de formularios recibe los datos del formulario de forma segura. Evalúa si debe registrar o actualizar a un usuario ya creado. Captura a excepciones de SQL, except y legal argumentos para mostrar errores en pantalla sin detener la aplicación. Regla de negocios clave. Registro. Valida que el código del alumno no esté duplicado en la base de datos, sino que solo exista uno. Fuerza estado inicial a postulante y el monto congelado en cero. Lógica retiro con una actualización. Si el alumno pasa de estar a estado retirado por primera vez, calcula el costo total de la carrera y lo guarda como monto congelado. Si ya estaba retirado, mantiene el monto congelado previamente calculado, sin variaciones. Si vuelve a un estado activo, el monto congelado se reinicia a cero. Esto garantiza que la deuda del alumno retirado no cambie si varían los costos por crédito en el futuro. Pasamos con el compañero Joseph a su parte. Buenas noches, profesor. Soy José Antonio Fon Millones y mi parte es la de formulario JSP. El formulario envía los datos al matrícula servlet. Se utiliza el método POST porque se está enviando información para registrar o modificar el campo oculto. Acción contiene el modo de formulario. Este valor permite que el servlet diferencie entre registrar y actualizar. Eh, Acá en el type text y de código alumno, en el código, como vemos, este campo permite ingresar el código del alumno. El atributo name es importante porque el servlet utiliza ese nombre para recuperar la información. Si se está editando, value me muestra el código existente. Además, el require evita enviar el formulario vacío. En el código selección de carrera, crea una lista desplegable. La carrera se selecciona mediante una lista desplegable. Esto evita que el usuario escriba carreras diferentes o con errores. Cuando se edita una matrícula, la expresión JSP coloca select en la carrera que ya estaba registrada. En selección de estados, muestra el campo solamente al actualizar. El usuario puede elegir entre tres estados. La expresión select muestra el estado actual. Al registrar, el usuario no puede modificar el estado inicial. El estado solamente puede cambiarse cuando se está editando una matrícula. Los valores permitidos son postulante, matriculado y retirado. Los estudiantes nuevos no pueden seleccionar su estado porque el sistema lo registra automáticamente como postulantes. Botón de registro o actualización. El texto del botón cambia automáticamente dependiendo de la operación. Cuando el modo es actualizar, aparece guardar cambios.
Caso contrario, aparece registrar estudiante. Esto permite utilizar el mismo formulario para dos operaciones diferentes. Ahora pasamos a la tabla de matrículas en index.jsp. Ya. El for each recorre la lista enviada por el servlet. Bar matrícula representa un registro durante cada recorrido. La lista matrícula en ítems contiene los datos del DAO. Cada matrícula obtiene un atributo del modelo, costo total, llamado al método getCostoTotal. La etiqueta for each recorre la lista de matrículas enviadas por el controlador. Por cada objeto crea una fila dentro de la tabla. Las expresiones JSP permiten acceder a los datos mediante sus getters. También se muestra el costo total calculado desde el modelo. Botón editar y eliminar. El primer enlace envía la acción editar. También envía el ID de la matrícula. Ya, dale. Buenas noches, disculpe por los inconvenientes, pero proseguimos con la exposición. Bueno, para finalizar, el botón editar y eliminar. La explicación de las líneas. El primer enlace envía la acción editar. También envía el ID de las matrículas. El segundo enlace envía la acción eliminar. El confirm solicita confirmación antes de borrar. Si el usuario cancela la eliminación, no continúa. Los botones editar y eliminar envían solicitudes al mismo servlet. La diferencia se encuentra en el valor de la acción. Ambos enlaces también envían el identificador de la matrícula. Antes de eliminar, JavaScript muestra un mensaje de confirmación para evitar y borrar información accidentalmente. Gracias. Listo. Ahora pasamos con lo que corresponde el JSP. Vamos a ejecutarlo. Como puede ver, esta es la interfaz y ahora procedemos a ejecutar el proyecto para dirigirlo al SQL. Tenemos, por ejemplo, aquí ahí, nombre pan, listo, por ejemplo. Ponemos la carrera que está estudiando, los ciclos académicos y el costo que vamos a ponerle 100, por ejemplo. Esta se ejecuta normal y para visualizarlo en el SQL ponemos el código que sería este de aquí y le ponemos ejecutar. Y como se puede ver, aquí está ejecutado el código. Por ende, hay conexión de nuestro proyecto al SQL. Y como dato adicional, voy a ejecutar un código para que se vea que se puede insertar desde el SQL hacia el proyecto. Ese es el código. Lo ejecutamos. Bueno, aquí. Ejecutar. Y como se puede ver, se visualiza aquí. Y ahí podemos corroborar la conexión del SQL con nuestro proyecto. Muchas gracias. Como podemos ver, se han cumplido todos los parámetros, tanto en el SQL como en el NetBeans. Los compañeros se han esforzado y todos hemos puesto de nuestra parte. Muchas gracias, profesor, y por el curso. Creo que sería todas las palabras. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, nada, muy buen trabajo a todos y este es un trabajo de parte de ISIPO. Muchas gracias, profesor. Gracias, gracias. Sí, gracias, profesor. Gracias, chicos. Gracias, profesor.